La verdadera razón por la que naufragó el Titanic. Una de las últimas investigaciones sobre el conocido transatlántico explica por qué este se hundió. Y la causa ha resultado ser totalmente distinta a la que creíamos hasta ahora. Ha sido el autor británico Tim Maltin quien ha dado una explicación sorprendente. Ni una velocidad excesiva, ni una calidad deficiente del barco. Nada de esto influyó en el naufragio del Titanic. La causa real pasó desapercibida durante años, y ha sido publicada ahora en la obra A Very Deceiving Night, lo que se traduciría como Una noche engañosa. En cada época histórica, encontramos hechos que marcan de forma significativa a la sociedad. En tiempos del Titanic, fue precisamente el hundimiento de este transatlántico, el que causó un gran impacto. Aquello se vivió como el fin de una época, o como el momento en el que los seres humanos se daban cuenta de que a pesar de los avances tecnológicos, no eran invencibles ante la naturaleza. Durante toda nuestra existencia como especie, hemos intentado dominar el medio con el fin de controlar lo imprevisible, lo que no depende de nuestra voluntad. Este es el motivo por el que el naufragio del Titanic sigue fascinando. Es otro hecho más en nuestra larga historia por dominar la naturaleza. A día de hoy, el interés en averiguar cómo pudo terminar el Titanic bajo las aguas del Atlántico Norte no solo es fruto de nuestra curiosidad inherente, de nuestro deseo de comprender el medio, y de nuestra necesidad de aprender de las catástrofes. También tiene que ver con el impacto que su hundimiento causó en la época. Hemos heredado la conmoción que sufrió la sociedad de 1912 al enterarse de que el Titanic había naufragado. Finalmente, determinar cuál es la explicación exacta del desastre nos ayuda a comprender y procesar un evento traumático, y por supuesto, a hacer lo posible para evitar que se repita. En el caso del Titanic, investigar el porqué de su naufragio implica investigar también por qué el barco que se hallaba más cerca de él, el Californian, no acudió en su ayuda. Durante 100 años, se han debatido los motivos, y se ha acusado al capitán Stanley Lord del Californian de haber dejado al Titanic a su suerte. Hoy, más de un siglo después, Tim Maltin nos trae la explicación a estos dos interrogantes. Luego de que Robert Ballard descubriese en 1985 los restos del Titanic, se empezó a barajar la teoría de que fueron las condiciones de aquella noche las responsables de que el transatlántico no viese el iceberg, y de que el Californian no respondiese a las peticiones de socorro del Titanic. Tim Maltin decidió comprobar esa teoría, y después de revisar los testimonios de los supervivientes, y documentación sobre el clima de aquella noche, concluyó que en efecto, en las condiciones atmosféricas, se hallaba la respuesta. ¿Pero qué significa esto y cómo afectó al Titanic y al Californian? Situémonos en las aguas del Atlántico Norte, en 1912. El Californian acaba de encontrar hielo en su ruta, y decide detenerse por precaución. Esperará al día siguiente para seguir su trayecto con seguridad. No muy lejos de él, el Titanic también se encuentra con hielo, pero en su caso, con un enorme iceberg que no es capaz de detectar a tiempo. Ha aparecido de pronto en su camino, y ha resultado imposible evitarlo. Aquí es donde las condiciones de aquella noche fueron determinantes. Porque para que se forme un espejismo, debe haber una diferencia de temperatura entre las capas de aire, lo que provoca que la luz se curve, y cree la ilusión de objetos flotantes o distorsionados en el horizonte. El Titanic navegaba por la zona donde la corriente fría del Labrador se encuentra con la corriente cálida del Golfo, lo que causa una inversión de la temperatura. Esto ocurre cuando el aire más frío queda atrapado cerca de la superficie, mientras que el aire más cálido se encuentra encima. En este escenario, la luz se curva hacia el aire más frío y denso, haciendo que los objetos distantes parezcan más altos y cercanos de lo que realmente son. A su vez, se formó una especie de neblina, que fue la que ocultó el iceberg de la vista. Debido a las condiciones atmosféricas, no se distinguía dónde acababa el mar y dónde empezaba el cielo. Y puesto que las estrellas brillaban con gran intensidad, tanto la tripulación del Titanic como la del Californian eran incapaces de interpretar correctamente lo que sucedía a su alrededor. No saber dónde empezaba el cielo llevaba a una peligrosa equivocación. Las estrellas podían confundirse con un barco que navegaba allá por el horizonte. Y también podía ocurrir lo contrario, que en verdad hubiera un barco cerca y se confundiera con una estrella. Cualquiera de las dos cosas implicaba que existía un peligro grave. Y así sucedió la noche en la que naufragó el Titanic. El Californian, que se había detenido, no era capaz de identificar al Titanic. Sabían que ese transatlántico era el único barco que navegaba cerca de ellos a aquellas horas. Pero las condiciones atmosféricas llevaban a engaño. El Titanic parecía un barco más pequeño y más lento. Así que desde el Californian se concluyó que no podía ser el famoso transatlántico. El hecho de que no se pudiera contactar con él mediante la conexión inalámbrica, convenció de que no se trataba de él, sino de una embarcación que carecía de esa tecnología. Las señales Morse tampoco fueron de utilidad, porque de nuevo las condiciones atmosféricas impidieron que uno pudiese leer correctamente las que le enviaba el otro. El Californian pensó que, si se trataba de un barco, podrían acudir en su ayuda cuando amaneciera, y no supusiera un peligro retomar el viaje.
Creían que de hallarse en problemas, no sería nada demasiado grave, sino habrían respondido cuando intentaron comunicarse con él. Los espejismos no son un fenómeno extraño. Piensa en un día de mucho calor, cuando te parece ver que en la carretera hay agua, pero en realidad está seca. Este fenómeno es similar a lo que le sucedió al Titanic la noche de su naufragio. Porque los espejismos también tienen lugar en el océano, no solo en tierra. De acuerdo a la investigación de Tim Maltin, este fenómeno no era extraño para los marineros, tampoco para los del Titanic. Existen fuentes en las que se advierte de que al navegar por el mar, es posible ser víctima de espejismos. De hecho, así se explica el famoso mito del holandés errante, un barco condenado a vagar por los océanos eternamente. Los espejismos durante la navegación hacían creer a los marineros que estaban viendo algo parecido a un barco. Y puesto que a más de uno le sucedió, se acabó pensando que se hallaban ante un barco fantasma. Pero lo cierto era que todo guardaba relación con un efecto óptico. Y aunque el mito persistió, ya en el siglo XIX, se sabía que no existía barco fantasma alguno, e incluso que se trataba de un espejismo. De acuerdo con la investigación de Tim Maltin, en 1912, sucedieron además, varios hechos anormales. En primer lugar, la corriente del Labrador llegó más al sur de lo habitual. Y en segundo lugar, las mareas también eran distintas de lo habitual, mucho más grandes, por lo que arrastraron consigo muchos de los icebergs que ya habían encallado en Terranova. La consecuencia de todo esto, es que esas grandes masas de hielo, volvieron a las aguas debido a las grandes mareas, y mantuvieron su tamaño porque flotaban hacia el sur, por las aguas frías de la corriente del Labrador, que impedían que se derritieran. Así fue como los icebergs pudieron entrar en las rutas de navegación de los barcos, las cuales se habían diseñado precisamente, para evitar que eso sucediera. No obstante, en aquel año anormal de 1912, las condiciones hicieron que el hielo se encontrase inusualmente, muy cerca de los barcos. A pesar de que la situación no era favorable, y las precauciones que se habían tomado en las rutas de navegación, resultaron inútiles en 1912, no tendría por qué haber afectado a los barcos, puesto que unos avisaban a otros de la presencia de hielo. Y en efecto, así había sido la noche en la que se hundió el Titanic. Por seguridad, ya los vigías del transatlántico estaban atentos para detectar icebergs. Pero es que además, ya les habían avisado de que otros barcos los habían encontrado. Esto habría bastado para evitarlos. Sin embargo, el problema fue que un espejismo ocultó uno de los icebergs más grandes, de la vista del Titanic. Y aún a día de hoy, ante este tipo de espejismos, ni el barco más moderno y experimentado, podría estar a salvo. La tragedia del Titanic hizo que se reevaluasen las medidas de seguridad, y cambiasen muchas normas en la navegación.